Abramos, hermanos, la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Los miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo y vamos avanzando versículo a versículo, y así hemos llegado al capítulo número 32, que es donde nos corresponde leer el pasaje que continúa en este estudio que estamos desarrollando en este libro. Dice el libro de Éxodo capítulo 32, versículo número 30 en adelante: al día siguiente, Moisés les dijo a los israelitas: ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor, y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado, y entonces los castigaré. Fue así como, por causa del becerro que había hecho a Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Con los versículos que acabamos de leer se completa el capítulo 32 de este libro de Éxodo, donde hemos encontrado la rebelión del pueblo de Israel, que estando en las faldas del monte de Dios, conocido también como el monte Horeb o monte Sinaí, ellos pensaron que Moisés tardaba mucho en venir, porque ya tenía 40 días de haber subido, y ellos pensaban que era ya demasiado tiempo y que algo malo le había pasado. Entonces es cuando le piden a Aarón que les haga dioses. Aarón hace el becerro de oro, y justamente cuando ellos están en la fiesta pagana que se habían inventado, Moisés desciende. Moisés rompe las tablas donde Dios con su caligrafía había escrito las 10 palabras o 10 mandamientos como los conocemos nosotros. Y Moisés lo rompe porque previamente el pueblo ya lo había roto con su conducta. Es decir, ya no tenía sentido tener escrito algo que el pueblo ya no estaba cumpliendo. Pero luego también Moisés muestra su enojo. Decíamos que la ira que inicialmente había mostrado Dios en la cumbre del monte, ahora es Moisés quien la tiene contra el pecado del pueblo. Y luego también los levitas se levantan y ellos sacan su espada y matan a gente que eran familia
amigos, pero que se habían rebelado contra Dios. Entonces es cuando Moisés les dice que en esa acción que ellos hacen de matar a los que habían pecado, se habían consagrado al Señor, y ahí es donde Dios toma la decisión de quedarse con la tribu de Leví, quienes van a recibir el sacerdocio de manera perpetua. Y por eso es que en la distribución de la tierra ellos no recibieron territorio, porque el sostenimiento de ellos sería a través del ejercicio de su ministerio. Es decir, ellos vivirían de desempeñarse como sacerdotes en el templo del Señor. Ahora, pasa esa situación, esa matanza que ocurre el mismo día en que Moisés desciende, pero el día termina y el día siguiente es cuando llegamos al versículo 30, donde se nos dice: al siguiente día Moisés les dijo a los israelitas: ustedes han cometido un gran pecado. Vea que Israel había pecado definitivamente, y a pesar que Moisés ya destruyó el ídolo, lo quemó, lo hizo polvo, el polvo lo mezcló con el agua y el agua se la dio a beber a ellos. A pesar de eso, y a pesar que los levitas habían ya matado a bastantes de los que habían incitado a esa rebelión contra Dios, no obstante hay algo que todavía está pendiente, y es que el pueblo de Israel no ha perdido perdón, no se ha arrepentido de lo que ha ocurrido. Y por eso es que Moisés hoy quiere desarrollar en ellos la conciencia de lo que ha pasado. Y por eso es que les dice: ustedes han cometido un gran pecado. Lo que han hecho es grave. Vea cómo las personas pueden cometer pecados y pueden cosechar las consecuencias de ese pecado. Siempre, como la Escritura lo dice, la paga del pecado es muerte. Ellos habían cosechado vergüenza porque habían caído en la cuenta que realmente a Moisés no le había pasado nada, que ellos habían sido los impacientes, los presurosos, que creían que 40 días era demasiado. Pero como lo dijimos cuando empezamos a estudiar este capítulo, los tiempos de Dios son otros. Dios no camina en nuestro tiempo o a nuestro ritmo, pero que camina, camina. Y el que lleva el ritmo equivocado no es Él, somos nosotros. Desde ese punto de vista ellos estaban avergonzados. Segundo, veían la insensatez de haber desobedecido a Dios al hacerse una imagen, siendo que la primera de las palabras que ellos habían oído directamente de la voz de Dios les decía: no tendrás dioses aparte de mí. Y así habían hecho uno. La segunda palabra decía: no te harás imagen alguna de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra, no te postrarás ante ellas ni las adorarás. Eso habían hecho, avergonzados de haber desobedecido a Dios, pero además avergonzados de la insensatez de creer que una imagen, aunque fuera hecha de oro, pudiera ser un Dios. Por eso es que Moisés se las dio a tragar, la quemó, la hizo polvo, la ceniza, la mezcló con agua y los obligó a beberla, como diciendo: tráguense a su Dios,
para demostrar que realmente no era Dios. Ellos se dan cuenta que habían fallado. Luego Moisés rompe las tablas de la ley, con lo cual se dan cuenta que ellos han roto el pacto. Y luego se añade también la matanza de los que habían incitado al pecado. Todo eso les hacía ver que lo que habían hecho estaba mal. En segundo lugar, todo esto que he mencionado eran las consecuencias del pecado cometido. Pero aún así, todavía no hay una palabra de arrepentimiento o de perdón hacia Dios. Entonces le decía que las personas pueden cometer errores, pecados, pueden recibir las consecuencias de ese pecado, pueden estar muy conscientes que hicieron mal, pero todavía no haber llegado a un reconocimiento, a una confesión, a una solicitud de perdón a Dios. Por eso es que Moisés, a pesar que ya pasó todo eso, les está diciendo: ustedes han cometido un gran pecado. Lo primero que el ser humano necesita cuando ha pecado es llegar a la conciencia de la gravedad del pecado cometido. Cuando el hombre va a pecar, cuando el ser humano va a pecar, siempre minimiza el pecado. Siempre dice: si esto todo el mundo lo hace, ese es un pecadito, es algo que mucha gente comete, hasta evangélicos cometen. Entonces están minimizando el pecado como que si fuera una cosa muy pequeña. Pero delante de Dios, como Moisés lo dice, es un gran pecado. La gravedad de las faltas que se cometen debe venir cuando el Espíritu de Dios nos redarguye y nos muestra y nos señala el mal en el cual hemos incurrido, necesario para poder reconciliarse con Dios. Pero sigue hablando Moisés y le dice: yo voy a subir ahora, o sea, otra vez va al monte. Voy a subir ahora para reunirme con el Señor, y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Uno podría suponer que ante las palabras de Moisés: ustedes han cometido un gran pecado, eso redarguyó al pueblo de Israel, y ellos cayeron en la conciencia que realmente habían hecho mal. Pero ¿y ahora cómo nos reconciliamos? Bueno, dice Moisés: voy a subir otra vez, iré y me reuniré con Dios. Tal vez, dice Moisés, logre yo que Dios les perdone su pecado. Es decir, Moisés va, y a lo que va es a interceder para que Dios perdone al pueblo. Y le dice: tal vez yo lo logre. Entonces Moisés va para confesar el pecado del pueblo, para pedir el perdón para el pueblo. Moisés no lo había hecho si él estaba en el monte de Dios cuando esas cosas ocurrieron. Moisés lo que ha hecho es llegar a poner orden. Pero el punto es que Moisés está como representando al pueblo al ir ante Dios y pedirle que lo perdone.
Ahí Moisés está desarrollando una función de mediador, porque él va para interceder por el pueblo. Exactamente esa función es la que nuestro Señor Jesús desempeña hoy en día a favor de nosotros. En Hebreos claramente se enseña que Él es nuestro sumo sacerdote. Y como lo dice el capítulo 5 de Hebreos, que todo sacerdote es constituido para ofrecer sacrificios a favor del pueblo, para interceder a favor del pueblo. Moisés murió hace mucho tiempo. Él ya no puede ir delante de Dios para ver si él logra que Dios perdone nuestros pecados. Pero nuestro Señor Jesús resucitó. Y al resucitar Él vive para siempre. Y al vivir para siempre, Él puede también interceder eternamente por nosotros. Por eso es que bien dice la Escritura: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Cristo vive. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos quien nos defienda, tenemos quien interceda. Entonces el Señor Jesús, igual que Moisés, sube al monte, que en este caso pues no es un monte en Egipto donde está ya el Sinaí y donde van los turistas, ¿no? Sino que cuando Jesús resucitó, ascendió a la majestad de las alturas y se encuentra, como dice la Escritura, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero la intercesión del Señor Jesús no es ir a poner excusas. Es decir, Jesús no llega delante del Padre para decirle: Padre, mira, vengo a interceder por estos días son de mucho calor. Y se desesperó. Y desesperado le dio picazón. Y al darle picazón más se desesperó y terminó pecando, pero no era su intención. O sea, Jesús no va a excusarnos delante de Dios. Es lo contrario. Él va y dice: mira, este hijo mío pecó, es culpable, y por tanto, por haber pecado, merece la muerte. Pero no lo mates a él, para eso morí yo. Que tu juicio caiga sobre mí. Así es como Él aboga por nosotros, no justificándonos, no poniendo explicaciones a que si ocurrió esto, ocurrió lo otro, sino que aceptando plenamente la culpa plena que tenemos, la culpa real de nuestros pecados. Hace unos días un hermano me decía: mire, ¿será cierto? Me decía que los pecados que cometemos involuntariamente Dios los perdona, pero los que cometemos voluntariamente, ahí sí tenemos que reconciliarnos. Y yo le dije: no hay ningún pecado que sea involuntario. Todo pecado que cometemos lo cometemos porque queremos. Nada es involuntario, a menos que usted sea un títere, una marioneta, ¿no? Y que lo controlen fuerzas que usted escapan a su voluntad. Pero ese no es el caso del ser humano. El pecado siempre pasa por nuestra voluntad. Eso es lo que nos hace responsables. Si no pasara por nuestra voluntad, no habría razón
que Dios nos inculpara de pecado, y menos para pedirnos un arrepentimiento. Pero si lo hace, es porque todo pecado es voluntario. Entonces, como todo pecado es voluntario, uno tiene que estar consciente que yo fui quien lo hizo. Uno no puede, o sea, sí puede, ¿verdad?, echarle la culpa a otra gente, pero al final yo soy el responsable. Yo puedo decir, es que en la iglesia no son amorosos, es que el pastor que yo tengo es mero insípido, ni me vino a visitar. O sea, todo eso puede ser cierto, pero al final eres tú el que decides si eres fiel al que murió por ti en la cruz, o si le das la espalda y pecas contra él. Cristo entonces es nuestro mediador, el que aboga, pero nuestra responsabilidad es arrepentirnos y reconciliarnos con el Padre. Versículo 31. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor, es decir, que vuelve a subir al monte. Y estando en el monte se vuelve a encontrar con Dios y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Versículo 32. Sin embargo, yo te ruego que les perdone su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Entonces, hoy Moisés está pidiendo el perdón, porque como le digo, Moisés está representando al pueblo. Y eso es lo que yo le decía, que a pesar de todo lo que había pasado el día anterior, la gente no había pedido perdón. Es diferente que usted coseche las consecuencias del pecado y que pase vergüenzas por su pecado. Esa es una cosa. Pero la necesidad de pedir perdón siempre estará vigente. Entonces, eso es lo que hoy está ocurriendo y que Moisés hace, que le pide perdón a Dios por el pueblo. Es un poquito exigente la oración de Moisés, porque le dice: te ruego que les perdone su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Hay cierta presión, ¿verdad?, en la oración de Moisés, porque le dice: perdónalos, perdónalos, y si no los perdonas, entonces a mí también bórrame del libro. No es que Moisés estuviera amenazando a Dios, sino que el razonamiento de Moisés es: si tú no los perdonas, entonces ya no tiene sentido que los hayas sacado de Egipto, que les hayas prometido una tierra que fluye leche y miel. Entonces, si no lo vas a perdonar, tu proyecto de liberación aquí termina, aquí fracasa. Y si así son las cosas, bórrame también a mí de tu libro. Eso de borrar del libro significaba que lo matara. Es igual que la expresión: lo voy a raer del pueblo. Era que los iba a matar. Y vean la respuesta de Dios, versículo 33. El Señor le respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Vean la soberanía de Dios. A este pasaje es que se refiere Pablo cuando en el capítulo 9 de Romanos dice que
El Señor ha dicho: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Raeré, borraré de mi libro al que peque contra mí, pero el que no ha pecado no. Como Moisés no había incurrido en ese pecado, Dios lo que está diciendo, pues no te borro. Por eso es que Romanos también dice que los dones de Dios son irrevocables. Cuando Dios da algo, no lo quita, no lo anula. El hombre es el que puede decir: te voy a dar tal cosa, y después dice: ya lo pensé bien, mejor no, mejor devolvémelo. Pero Dios no es así. O sea, porque Dios, Él piensa bien las cosas, Él es sabio infinitamente, y lo que hace, lo hace porque hay un decreto que Él ha dado sobre el cual está trabajando. Entonces viene y otorga la salvación, por ejemplo, y dice que ese es un don irrevocable. La persona que lo recibe para siempre. Dios no lo va a quitar. Así como le había dado la salvación a Moisés, y Moisés le dice: si no lo vas a perdonar, bórrame a mí del libro. Y Dios le dice: no, yo voy a borrar al que peque contra mí, pero a ti no. Aunque nosotros le pidamos que nos quite su gracia, que nos borre del libro de la vida, que nos quite la salvación, Él no lo hará. Porque no depende que si queremos o no queremos. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y se compadece del que quiera compadecerse. Entonces Él dice: quiero tener misericordia de ti. Nada puede cambiar eso. Y aunque usted diga: pero no lo quiero, yo no quiero esa misericordia. ¿Qué dice Dios? Yo quiero tener compasión de ti y la tengo. ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer contra esa misericordia de Dios? Por eso es que se llama la gracia irresistible de Dios, porque no podemos luchar contra ella. No podemos hacer nada en contra de la misericordia que Dios quiere tener de nosotros. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos, que no está jugando, que no está diciendo: pues te doy, pues te lo quito, pues te doy, te portaste mal, te lo voy a quitar, ya te portaste bien, vaya, pues te la doy de nuevo, con que estás pensando mal, te la voy a quitar. O sea, Dios no está así jugando como que es un niño que quita y pone, quita y pone, quita y pone. No. Cuando Dios bendice, eso ya es definitivo, no se puede abrogar, porque los dones de Dios son irrevocables. Se recuerda cuando Isaac ya era anciano, y él, por su ancianidad, ya estaba ciego, y él pensaba que ella se iba a morir. Le faltaban varias décadas de vida, pero él pensó, a saber por qué, que ella se iba a morir. Entonces le dice a Esaú: ve a cazar y prepárame algo para comer, y yo te voy a bendecir. Y sale Esaú a cazar, pero Rebeca, la esposa de Isaac, ha oído, y entonces le va a decir a Jacob: mira, ve rápido, trae 2 cabritos, yo los voy a cocinar así como le gusta a tu papá, y hazte pasar por Esaú para que te bendiga. Como él ya no ve,
Jacob obedece. Y entonces llega delante de su padre y le dice: padre, aquí está la comida. ¿El qué? Dice Isaac. Él está ciego, no puede ver. Pero, ¿y cómo es que tan pronto fuiste? Ah, le dice Jacob, es que tu Dios me puso enfrente lo que iba a cazar y por eso rápido lo casé. Ah, bueno, pon ahí la comida, le dice. Acércate, dame un beso. Y Jacob se acerca y besa a su padre. Y Jacob lo toca y siente el olor. Qué raro, dice Isaac, porque la voz es de Jacob, pero el vello es de Esaú y el olor es de su ropa. Total que come y luego lo bendice. Lo bendice. Ya le ha dado la bendición de Dios. Entonces Jacob se va feliz porque tiene la bendición de la primogenitura. En todo eso, Esaú ya casó, cocina y llega donde su padre y le dice: padre, aquí está tu comida para que luego me bendigas. Y dice que Isaac comenzó a temblar y dijo: bueno, ¿quién eres? Y dice: soy yo, Esaú. Fui a cazar como me dijiste. Entonces dice Isaac: que ¿quién fue el que vino antes y se llevó tu bendición? Y ahí es donde Esaú cae en la cuenta y dice: ya sé, por algo a este mi hermano le pusieron Jacob, que significa usurpador, porque ya 2 veces me va robando la primogenitura. Pero mire ahora, Isaac se ha dado cuenta que lo han engañado y que bendijo al que no era. Entonces viene Esaú y le dice: bendíceme a mí también. Y su padre Isaac, que amaba a Esaú, era su hijo favorito, le dice: no te puedo bendecir. ¿Y por qué? Le dice: ¿por qué no puedes bendecirme? Porque la bendición ya se la di a Jacob. Sí, pero él te engañó. Sí, pero se la di. Papá, ¿y no tienes otra bendición? ¿Solo una tienes? Sí, solo una, y ya se la di a tu hermano. ¿Usted qué hubiera hecho en el lugar de Isaac? Quizás hubiera mandado a llamar a Jacob, ¿verdad? Y le hubiera dicho: hínquese ahí en Maicillo, por mentiroso, y anulo esa bendición y se la doy al que yo quiera dársela. Las bendiciones de Dios no se pueden anular. Ya no se la podía quitar, porque los dones de Dios son irrevocables. Y uno diría: pero fue por engaño. Pero se la dio. Las bendiciones de Dios se dan una vez y ya nadie se la va a quitar, ni Dios se la quitará. Y aunque usted le diga: te la devuelvo, ya no la quiero, Dios dice: yo quiero tener misericordia de ti y la tendré. Me quiero compadecer de ti, me compadezco. ¿Y qué me vas a decir? No hay manera. Entonces fue que Esaú se puso a llorar y le dijo: padre, bendíceme. ¿Y qué te voy a dar? Si a tu hermano le di la tierra, la promesa que será padre de multitudes, le di riquezas, el rocío del cielo, la fertilidad del campo, ganados, y además le dije que va a ser tu amo y que tú le vas a servir a él. ¿Qué podía hacer? Y Esaú lloraba: pero bendíceme. Bueno, dice Isaac, ponete de rodillas. Entonces le dice: vas a tener que luchar, servirás a tu hermano y vas a tener que labrar la tierra y con tu esfuerzo vas a comer.
punto. Ya no le podía dar más. Desde ahí Esaú dijo: yo mi hermano lo mato. Solo espero a que mi papá se muera para no causarle ese dolor, pero yo a lo mato. Pero como Dios lo había bendecido, los dones de Dios son irrevocables. Por eso Moisés le dijo: bórrame. No quiero, le dijo Dios. Pero bórrame, si no vas a perdonar al pueblo, bórrame. No, no quiero. Ahí estarás en el libro mío. ¿Y qué? Qué bueno es tener la seguridad que Dios jamás nos va a desechar, hermanos. Amén, hermano. ¿Usted lo cree? Si no lo cree, lea los evangelios, ¿no? Para que entienda en qué consiste la buena nueva. Versículo 34. En lugar de estar hablando locuras, Moisés mejor ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel, cosa que Dios ya le había dicho antes. Es decir, a pesar del fracaso del pueblo, a pesar del pecado que habían cometido, Dios le dice: mi plan sigue adelante, mi plan libertador sigue adelante. Así que llévalo. Van a entrar a la tierra que yo prometí. Es decir, su pecado no había abrogado la promesa de Dios. Delante de ti irá mi ángel. La compañía de Dios iba con ellos siempre. Esa es la misericordia de Dios, que a pesar, hermanos, de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras desobediencias, de nuestras rebeliones, de todo lo que hacemos contra Dios, Dios sigue manteniendo su plan de seguir labrando en nosotros, a través de su Espíritu Santo, la imagen misma del Hijo de Dios, siendo transformados, dice la Biblia, de gloria en gloria en la imagen misma del Hijo de Dios. Esa es la bondad de Dios, infinita bondad, infinita misericordia. Nosotros los hombres somos los que a veces no perdonamos, y falla el hijo y le decimos: quedas desheredado, fuera. Usted sabe que hay padres que actúan así, que el hijo o la hija comete un error, normalmente es con las niñas, que resultan embarazadas. Yo te dije, ahora andate, andate con ese tu hombre. No, si yo ni lo conozco, que te vayas. Y los echan, no las perdonan. Y a veces hasta la familia cambia de dirección, se van a otra casa para que la hija ya no los encuentre. No perdonan. Pero Dios, aunque el pueblo había fallado, llévalos a la tierra que se las voy a dar. Mi ángel irá adelante. Es decir, el plan de Dios seguía, continuaba. Entonces uno podría pensar, significa entonces que yo puedo pecar y revolcarme, y de todas maneras Dios seguirá su plan. Sí lo va a seguir, pero dice la segunda parte del versículo 34, llegará el día en que deba castigarlos por su pecado, y entonces los castigaré. Ya se lo he dicho eso otras veces. El pecado del creyente no produce condenación. El creyente ya no puede ser condenado por todo lo que he explicado, que la gracia y los dones de Dios son irrevocables. Él nunca los va a quitar. Lo que el pecado produce en el creyente es castigo. Entonces, ustedes sigan Moisés.
Tú llévalos a la tierra que yo se la voy a dar. Mi ángel irá delante de ustedes. Pero eso sí, llegará un día en que van a recibir el castigo por su pecado. Y ese día yo lo voy a castigar. ¿Cuándo sería ese día? Eso es lo que uno no puede saber. Entonces, si tú eres hijo de Dios, si eres hija de Dios y pecas, ¿se anula el plan que Dios tiene para ti? No, no se anula. Pero eso sí te va a castigar. Y si tú me preguntas ¿cuándo? Yo no sé. Porque Dios no dice cuándo. Él solo dice: llegará el día en que deba castigarlos por su pecado. Y entonces los castigaré. ¿Cuándo será ese día? Quizá, hermanos, cuando más vergüenza nos va a causar. Quizá cuando nuestra expectativa era que venía lo mejor. Ahí es cuando nuestro pecado nos alcanza. O cuando menos esperábamos. O cuando creíamos que ya era asunto olvidado lo que había ocurrido. Qué bueno, Dios ya me perdonó. Claro, Él perdona. No has dejado de ser su hijo. No has dejado de ser su hija. Pero llegará el día, dice Dios, en que tendré que castigar. Porque Dios al hijo que ama lo disciplina, lo corrige. De eso no hay escapatoria, hermanos. Así es. Hay hermanos que han fallado, han pecado. Y me han preguntado varias veces, varios hermanos me han preguntado: hermano, ¿y usted cree que yo tengo que pagar las consecuencias de este pecado? Por supuesto. Por supuesto. ¿Cuándo? Yo no sé. ¿De qué manera? Yo no sé. Y como le he dicho otras veces, el pecado es tan cruel. Es que ese es el problema, que no entendemos la naturaleza del pecado. Nosotros el pecado lo vemos bonito, atractivo, seductor. Pero esa es mentira. El pecado es cruel, es destructivo, es doloroso, mata. Por eso es que el pecado a veces va a reventar, ni siquiera en nosotros, sino que en la gente que más amamos. Así como le ocurrió a David, que él fue el que pecó. Y la peste vino sobre el pueblo. Miles, el ángel de Dios iba matando y matando y matando y matando. Entonces David sale y se va a poner donde estaba el ángel de destrucción y le dice: Dios, mátame a mí. Yo fui el que pequé, mátame a mí, pero no hagan daño a estas ovejas que son inocentes. Y era cierto. El pueblo ni sabía porque Dios los estaba matando. Es porque el pecado a veces revienta en las personas que más amamos. Le dolía más a David ver inocentes sufriendo por su culpa que morir él mismo. Por eso es que tenemos que tener cuidado, hermanos, porque uno no sabe dónde va a reventar el pecado. Pero que va a reventar, va a reventar. Que el castigo vendrá, vendrá. Porque la palabra dice: todo lo que el hombre siembra, lo cosecha. Claro, dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, lo cosecha. Viene la cosecha. Entonces, llegará el día, le dice,
Dios a Moisés: llegará el día en que deba castigarlos. Ahorita que sigan, ve con ellos, deja de estar hablando locuras que te borre del libro. Baja y llévalos, que entren a la tierra. Mi ángel va adelante. Pero un día los voy a castigar. Y el versículo 35 termina diciendo: fue así como por causa del becerro que había hecho a Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. No dice cuándo, cómo fue, qué tipo de plaga. El castigo llegó. Es inevitable. ¿Por qué mejor no obedecemos a Dios, hermanos? Eso es lo más sabio, ¿verdad? El Señor dice: hijitos, esto les escribo para que no pequen. ¿Qué más claro lo quiere? No pequen, dice. No pequen. Esa es la voluntad de Dios, que no pequemos. Y eso redundará en nuestro beneficio, en nuestra bendición. Pero si pecamos, vamos a cosechar las consecuencias, más temprano que tarde. Y cuando venga será doloroso, será vergonzoso. Y será doloroso no tanto porque le caiga a usted la cosecha. Como ya le dije, quizá la cosecha va a caer en quien usted más ama. Que Dios nos libre, hermanos, y que aprendamos a andar en temor y temblor delante de Dios. Como lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir ahora, usted nunca se va a arrepentir de hacer lo correcto, pero siempre se arrepentirá de hacer lo incorrecto. Siempre le va a doler haber hecho lo incorrecto. Pero si nos mantenemos en lo correcto, lo correcto, lo correcto, nunca se va a arrepentir. La gente podrá decirle: mira, vos por estar con esa tu religión, ni caso le haces a la muchachona, mira los ojos que te hace. Yo que vos rápido le haría el favor, dundo. Jamás te vas a arrepentir de hacer lo correcto. Nunca. El mundo diga lo que diga, nunca te vas a arrepentir. Pero si vas y haces lo incorrecto, como dice la Biblia, como buey al matadero, te vas a lamentar toda la vida. Pero ya los lamentos no pueden retroceder el tiempo, ni pueden deshacer lo que ya se hizo. Hoy que estamos a tiempo, decidamos ser fieles al Señor. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Hijo de Dios como su Salvador. Quiero decirle que en Cristo hay perdón para el pecado. Si hay con nosotros algún amigo, amiga que ha escuchado la palabra de Dios y se da cuenta que el pecado siempre trae consecuencias, el pecado siempre destruye, trae dolor, vergüenza, sufrimiento, y como lo dije, a veces en las personas a quienes no quisiéramos que les pasara nada. Pero para que no llegue eso a tu vida, hoy puedes pedir perdón. Cuando pedimos perdón, esa es la misericordia de Dios, que de tal manera es infinito, es inmenso ese perdón, que Dios nos limpia, nos borra nuestros pecados. ¿Hay alguna persona que por primera vez necesita entregarse al Hijo de Dios?
ahí en el lugar donde está, póngase en pie. Vamos a orar. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita venir para creer en el buen Salvador? Póngase en pie y oraremos por usted. Muy bien, aquí hay dos niñas que pasan, Dios las bendiga, bienvenidas. Alguien más que necesita venir para creer al Hijo de Dios, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. Con toda confianza, ahí donde se encuentra, póngase en pie y vamos a orar por usted. Hay otra persona que necesita venir. Hoy Dios puede cambiar su vida, traerle esperanza, traerle la seguridad que sus pecados han sido perdonados. Esa carga enorme que usted la siente sobre sus hombros, Cristo la quiere quitar y la quita con su sangre. Su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Necesita usted venir y entregarse al Hijo de Dios? Póngase en pie. Hoy es su momento. Venga, vamos a orar. Venga. Muy bien, aquí hay un niño también. Dios le bendiga. Bienvenido. ¿Alguien más que necesita pasar? Quiero invitar también si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse con el Señor. Póngase en pie, venga. Vamos a orar por usted. Muy bien, aquí hay otra persona que se pone en pie. Dios lo bendiga. Bienvenido. Alguien más que necesita rededicar su vida al Señor, reconciliarse, póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay otra persona? ¿Alguien más? Queremos orar por usted. Yo hago una última invitación. Si hay alguna otra persona que por primera vez necesita venir para entregarse al Señor o para reconciliarse, puede ponerse en pie, por favor, ahí en el lugar donde se encuentra y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna otra persona? A usted que nos ve por televisión, también le invito para que se sume con las personas que están acá. Únase en esta oración. Padre, te damos las gracias por estas personas que están aquí al frente y también por aquellas que escuchan a través de televisión, de radio, donde quiera que se encuentran. Llega, Señor, con tu gracia y tu espíritu para salvarles, transformarles, hacer de ellos nuevas criaturas, nuevos hombres, nuevas mujeres. Pongo, Señor, ante ti cada persona. Y ahora, Padre, queremos también pedirte que nos ayudes a andar en rectitud de vida. Sabemos que separados de ti nada podemos hacer. No queremos ya ofenderte, ya no queremos desviarnos, porque sabemos que si nos desviamos recibiremos las consecuencias. Líbranos de caer en el mal. No nos dejes caer en la tentación. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén.
Amén. Damos la bienvenida a estas personas.